buenos días, muchísimas gracias. Mucha gente, cada uno de un padre y una madre, cada uno con unos intereses diferentes, pero no quisiera perder la ocasión de haceros una pregunta, porque si habéis venido a recibir, cuando mejor se recibe es cuando uno da. Cuando más aprende es cuando enseña. Así que os lanzo una pregunta. ¿Qué creéis que es, cuál es la diferencia entre las empresas que realmente innovan y las que solo lo intentan? Os he de confesar que estoy hasta los huevos de hablar de innovación y de oír hablar de innovación. Como si fuera el mantra que todo lo cura, como si fuera la pastilla azul que genera erecciones cuando las necesitamos o las deseamos. La innovación no va de esto. Lo que diferencia a las empresas que lo intentan y que lo consiguen, o que lo hacen, en realidad son 4 cosas realmente. Primera de todas, no se creen los datos que existen. Porque los datos que existen los analizamos con las mismas plantillas que la competencia y por tanto nos llevan a conclusiones similares. ¿Y entonces qué hacen? Crean un hábito, que cuando es de una persona se llama hábito y cuando es comunitario se llama cultura, de la experimentación. Primero experimentan para obtener nuevos datos que les lleve a nuevas conclusiones, que les lleve a nuevas acciones. Si esto sigue bajando, acabo en el epicentro. Es como el aplausómetro, ¿no? Cuando esté en el suelo es que he de parar. Sí, sí, sí. A mí me han puesto el bueno, ¿eh? A ti te han puesto el bueno. Para que quede claro quién es el autoprotagonista. O sea, la primera cosa es no creen en los datos existentes, sino que crean nuevos datos para llegar a nuevas conclusiones que les lleve a nuevas acciones. La segunda es crean ese hábito, y si es comunitario, a esa cultura de la experimentación sin analizar. Primero dispara y luego mira qué pasa. Para obtener nuevos datos que les llevan a nuevas conclusiones. Lo tercero es que están convencidos los líderes, esas personas innovadoras, de que la suma de neuronas creativas en una habitación, en una compañía, en una organización completa, es siempre infinitamente mayor que la capacidad de uno mismo. Yo soy el más espabilado e innovador de esta sala, pero es que eso lo pensamos cada uno de nosotros. Por eso muchas veces nuestros diálogos, más que diálogos, son argumentación contra argumentación y contraargumentación. Es saber quién es más grande, sin concretarlo, ¿de acuerdo? Y para eso, para involucrar a todos, un gran líder tiene muchísimas, de hecho tiene fundamentalmente solo una cosa, preguntas, y no tiene respuestas. Por tanto, para involucrar a los demás, la herramienta que usa es la pregunta abierta. Y para hacer todo eso, la cuarta característica de esos líderes es que son auténticos. Y es que son coherentes entre lo que piensan, dicen, hacen y sienten. Solo con esa coherencia crean ese carisma que hace que genere credibilidad en los demás y los demás se sumen y vean que esto tiene sentido. ¿Sí? Esas 4 perlas las podéis tuitear y nosotros las retuitearemos y esto sí que va del hashtag más gordo y aquí hay alguno que es un experto. Antonio. Entonces, un placer compartir hoy con un gran líder auténtico de una empresa que es altamente innovadora, tiene cultura de la innovación y con lo que yo viajo, por fin no está ni en Silicon Valley, ni en Massachusetts, ni en Singapur, sino en Benifayó. ¿Sí? Así que tengo el placer de estar con Enrique Choví. Como podéis deducir, el apellido, la marca, algo tienen que ver. Enrique, muchísimas gracias porque hace unos meses tuvisteis la osadía de invitarme a vuestra casa y desde entonces llevamos un par de meses ya viajando juntos y creo que nos queda un viaje bonito, interesante, atractor para la gente, involucrador de gente, para generar talento, pero en realidad la empresa no se fundó ayer. Enrique es segunda generación, Enrique, Vicente, Elvira, Sara y María Jesús, las 5 personitas de segunda generación que hoy están liderando esta empresa mágica que, bueno,
pequeñita promatona, como ahora nos contarás, pero todo esto nació, y ahora pondríamos esos rótulos de Star Wars, ¿no? Hace tiempo, mucho tiempo, en un pueblito Benifayó, en una galaxia cercana, muy cercana, con un señor mágico, que en las conversaciones que hemos tenido sobre don Vicente Choví, pues no hace más que desmontarme. Yo que estudio, aprendo y siempre estoy conociendo nuevas técnicas modernas de la innovación, resulta que este señor las aplicaba todo antes de que existieran. O sea que resulta que los teóricos de la innovación se basan quizás en vivencias de personas como Vicente Choví. Pero, Enrique, muchísimas gracias. Sé que para ti esto es un trago. Yo estoy más que habituado. Intentaré, I will do my very best. Así que vamos allá. Muy bien. Esto es un diálogo. Os pediría, vamos a reservar unos 15, 20 minutos para al final preguntas a Enrique. Sobre todo, lo interesante de una sesión así es que os lleváis que podáis aplicar mañana a las 9 en vuestras organizaciones. Porque si no, recordar del último curso al que asististeis, de lo que fuera, qué porcentaje habéis aplicado. Si hacéis un análisis continuo de no el último, de los últimos 10 últimos, y lo que habéis aplicado es cero, yo os animo a que dejéis de asistir a cursos. ¿Sí? Porque si no aplicáis, ¿para qué vais? Ahora, si es para conocer gente, bueno, pues está bien. Enrique, hace tiempo, un poquito de tiempo, en una galaxia cercana, en Benifayó, en 1950 nace Choví. ¿Qué crees? ¿Cuál crees que es la clave de que hoy, de manera sostenible, 69 años, bonito número, después, siga el éxito de Choví? Pues básicamente, si la mayoría de la gente que está aquí pensará que es el mortero, que es el aioli del mortero, pero en Choví el éxito, el mortero, es una consecuencia. Y es una consecuencia de una cultura de la innovación. Y esto se explica, he intentado explicarlo de una forma sencilla, que se entienda y que se pueda aplicar al resto de empresas. Entonces, para mí, el éxito de una empresa se explica en una simple ecuación que yo creo que es aplicable a cualquier empresa en el mundo. Sí, ya voy. Que es muy exigente. El éxito no está en ninguna de nosotros, de nuestros productos, sino en las personas. Yo, aunque suene un tópico, voy a intentar explicar el porqué. Esta ecuación lo que nos dice, bueno, primero que nada, una empresa está para ganar dinero. No somos una ONG, estamos para ganar dinero y luego para otras cosas. Entonces, la ecuación tiene dos variables. Bueno, la primera, que es el resultado, que es el valor, y luego está el tiempo y el conocimiento total en la empresa. Entonces, el tiempo es el mismo para Bill Gates que para un mendigo que duerme en un banco, por desgracia, todos los días, en cualquier cajero o en algunos cajeros. Es el mismo. O sea, hoy estamos aquí una hora y esa hora que estáis dedicando tiene un coste de oportunidad. Y ese coste de oportunidad es, si lo que venís aquí y aprendéis y sacáis una idea o dos para vuestras empresas os sirve, pues eso lo tenéis que comparar con lo que si estuvierais ahí fuera en un banco, pues leyendo un libro o cualquier otra cosa. Entonces, la diferencia es en qué ocupamos ese tiempo. Entonces, las empresas, lo que puede hacer una máquina, que lo haga una máquina, y lo que no, que lo hagan las personas. Pero lo que lo hagan las personas quiere decir desde un punto de vista de conocimiento. Y el conocimiento unido con un foco común, la suma de ese conocimiento por ese tiempo, vamos a poner un periodo de un año, es lo que nos da un valor. Y ese valor nos tiene que dar un diferencial competitivo un poquito mejor que el de nuestra competencia. Con eso, si hay alguien que está dispuesto a pagar por ello y nos paga la fiesta del resto, entonces tendrá sentido y la empresa tendrá éxito de forma sostenible, no en el corto plazo, sino 50 años después. Todo lo demás es consecuencia de lo que estoy explicando. O sea, innovar es generar nuevo valor. Sí. Pero dicen que innovar es como divertido, que es... Ya me callo. O sea, tiene un propósito. Sí. Y si no genera valor, entonces no es innovación. Para mí la innovación es hacer las cosas de una forma diferente y que te genere un valor diferencial. Vale, la parte importante de la ecuación entonces no es la V, sino... La T.
en qué empleamos el tiempo y el coste de oportunidad. Y el multiplicador de la T es el número de personas con las cuales sumas. ¿Vale? Y por desgracia ese número no es infinito, porque tú puedes poner 50 personas, pero luego esas personas tienen un salario, cobran, generan recursos y al final el resultado final del valor se tiene que adecuar con lo que estás ofreciendo, productos y servicios en el mercado que sean competitivos y que, repito, haya alguien que esté dispuesto a pagar un valor, un precio por ese valor y que te dé un margen para seguir invirtiendo y seguir creciendo la empresa. Por eso, yo creo que en el caso de Chovy, ese valor se ha conseguido generar desde el minuto cero hasta hoy. Estos 69 años, en realidad, han pasado por 3 grandes etapas. ¿Vale? Las estructuráis o las hemos estructurado como un origen, o sea, ¿cómo nace todo esto? ¿Sabéis el chiste del puñetazo? O sea, que el que uno le da un puñetazo en el ojo al otro y el receptor dice, esto no quedará así, dice, no, eso se hincha. Nace una organización con el propósito de hincharse, de crecer, de perdurar en el tiempo. Pero después ocurren muchas cosas y hay que una segunda etapa, que es en el cambio generacional, que hay que impulsar un cambio generacional porque los tiempos cambian, las tecnologías cambian, las tendencias cambian, todo cambia y hay como una segunda fase. Y una tercera etapa que has descrito como un impulso del crecimiento, una sistematización de ese crecimiento. Cuéntame algo sobre el origen, ¿cómo nace todo esto? Hombre, yo creo que el origen es la base de todo. La empresa fue fundada en 1953 por 3 hermanos, donde Vicente Chovy, pues, por sus características, como ahí pone, autenticidad, carisma, visión industrial, pues se cruzó por su camino una oportunidad con un deseo. Y al final, cuando hay una persona innovadora y se cruza una oportunidad con un deseo, pues ahí surgió el Aioli, como hubiera podido surgir otras cosas. Al final, para mí la esencia es que mi padre no buscaba productos innovadores, sino que generó una cultura innovadora dentro de las 15 personas que estaban con él, y esa cultura innovadora lo que generó son productos que al final nos ha llevado a donde estamos. O sea, tu padre observaba el mercado, se fijaba en los problemas, las oportunidades o las necesidades a satisfacer y no se obsesionaba como tengo martillo, he de vender clavos, sino si no, esto no funciona. De hecho, el Alioli no nace porque hay alguien que le dice el futuro se llama Alioli. No. Sino, como la mayoría de innovaciones que conocemos suelen surgir accidentalmente, la mayoría de ellas, por la experimentación. ¿Vale? Mi padre, con sus hermanos, en sus inicios, crearon una tienda de ultramarinos donde se vendían productos a granel y donde se vendían salazones, que el futuro, si hubieran hecho un estudio de mercado, ¿qué hay que vender? Salazones. Los datos del momento, nada indicaba que tenía que hacer otra cosa más que salazones. Entonces, a él le gustaba mucho ir a ferias para observar y ver tendencias. No lo aprendió en una escuela de negocios, sino que él lo traía en su ADN y le propusieron montar un arcón de pescado congelado para competir con las salazones. Arcón de ¿quién no tiene un congelador en casa? Hubo un tiempo que a esta misma pregunta hubierais levantado la mano todos. ¿Sí? Es como cuando dicen ¿quién no tiene un teléfono inteligente, un smartphone? Tontería, ¿no? Pues hubo un tiempo que no había teléfonos sin cables. O sea, que aparece un señor por un ultramarinos y le dice congelador, producto pescado congelado. Y todo el mundo del entorno que dice, hombre, claro, congelado. O preguntan, Pues ¿y eso no. qué coño es? ¿Dónde vas con un congelador? Bueno, entonces le intento explicar que el producto congelado, si se descongela, pues es lo que más se parece a un producto natural. Entonces se atrevió, innovó y lo puso en la tienda. Y vino el segundo problema, que las señoras solo querían el lomo del bacalao y la cola no la querían. Y mi padre pensó, bueno, ¿y qué hacemos con esto? ¿Lo tiramos a la basura con lo que nos cuesta aquí cada bicho de estos? O sea, aparece un problema y lo convierte en una oportunidad. Era una oportunidad. Entonces se le ocurrió fabricar albóndigas de bacalao
Y para acompañar las albóndigas de bacalao, pues aioli. Y así nació la aioli. Pero de pronto lo pone a la venta, incluso va a los mercados y pone las albóndigas y el alioli. Sí, las albóndigas se quedan y el aioli lo vende. Coño. Y entonces tu padre, como era un obsesionado que decía, no, no, yo a lo que me dedico es a los productos congelados y a los derivados de ellos, digo, voy a insistir con las albóndigas y voy a dejar el alioli. O dijo, aquí hay nuevos datos, aquí sin negocio y ahí hace una pivotación, un bowling alley que dice, ¡pam!, cambia. Exacto. Entonces empezaron primero con el mercado local, luego en los pueblos aledaños, luego en los mercados de las poblaciones ya más grandes, Alcira, Torrent, el mercado de Valencia, y llegó un momento que la venta de la aioli, de la aioli, pues lo que le hizo pensar yo, pues cierro la tienda de ultramarinos que con tanta ilusión monté, igual si hubiera seguido, hoy sería Mercadona, no lo sé. Pero, ¿no? Entonces, la toma de decisiones en cada momento pues, te lleva a unos caminos u otros, pero no son caminos buscados. Aquí lo que hay que ver es que las características de estas personas emprendedoras, visionarias, van haciendo y van tomando decisiones en función de cómo se van desarrollando pues, sus entornos, sus mercados, sus oportunidades. Y pues llegó un momento en que cerraron la tienda y se dedicaron a fabricar aioli. ¿Qué les pasó? Que como quisieron hacerlo de forma industrial, la capacidad que tenían para fabricar el aioli, pues les sobraba capacidad, no tenían tanta venta. Entonces se propusieron decir, oye, pues con estas mismas herramientas, ¿qué podemos hacer? Pues casualmente en una feria le explicaron que hay un tomate que lo mezclas con unas especias no sé qué, que se llama ketchup, y que eso con esa máquina lo puedes hacer. Oye, pues. ¿Quién no tiene en casa ketchup? Que sea de Chovy. ¿Sí? Hubo un tiempo que decías ketchup Y nadie sabía lo que era. O sea, en aquellos años no se sabía lo que era. Tenemos muy asumidos muchos conceptos que en realidad hubo un momento en que no existían. Hay que ser primeros. ¿Vale? Y de pronto aparece Don Vicente y empezó a vender, cuenta al entorno una cosa que se llama los ketchup. Los ketchup. Y empezó a tener demanda, con lo cual el aioli pues, es un producto minoritario y con la dificultad que el aioli requiere, en aquellos momentos se hacía con huevos frescos. Entonces, eso requiere de una conservación en frío, que por aquellos tiempos la logística y los almacenes en frío no existían, y el problema es que había un riesgo alto de salmonela, vendiendo ese producto si el consumo se alargaba a más de 2 días, 3 días. Entonces se centran más en el ketchup, mostazas y otras salsas y dejan por un tiempo de fabricar aioli. ¿Perdona? O sea, tus abuelos son agricultores. Tu padre dice que de agricultor nada, que él monta un ultramarinos. Él monta un ultramarinos, pone una nevera, un congelador, que es el primero. Vende congelados, que descongelados es fresco. Pero como se encuentra con restos, hace albóndigas para las cuales las acompaña de alioli, deja de hacer lo del ultramarinos y se va al alioli. Y ese producto estrella, de pronto lo dejáis de fabricar. Sí. ¿Tu padre estaba bien de la cabeza? ¿O? Sí, el entorno seguramente lo llevaba loco. Bueno, yo no estaba, o era muy pequeñito, pero la verdad es que él ha probado muchas cosas. O sea, solo vemos las cosas que han tenido éxito, pero no vemos las que no han tenido. Mi padre ha fabricado flanes, mermeladas, compotas, infinidad de productos, flax de estos de los niños, ensaladilla rusa, que ahora hay en los lineales, entonces no. Bueno, y al final pues una cosa le lleva a la otra, pero él siempre era inquieto, siempre era innovador, siempre estaba todos los años continuamente cambiando. Sí que es verdad que tenía una visión muy industrial, entonces por aquellos tiempos lo que tú fabricabas vendías. Hoy eso sería un lujo, o sea, yo fabrico alpargatas, vendo alpargatas, no. O sea, hoy tienes que fabricar lo que el mercado te quiere comprar. Esto ha cambiado un poquito, pero en aquellos momentos, pues, él probaba, era un poco la experimentación, la prueba, si tengo éxito continúo,
si me funciona y me crece el mercado, invierto, y un poco es esa evolución. O sea, tu padre no tenía un plan estratégico 5 años ni una hoja de ruta de innovación. Así como tal, técnicamente hablando no, pero yo creo que en su cabeza sí que tenía esa visión. ¿Vale? Con lo cual estaba permanentemente tirando dados y observando las reacciones en el mercado de lo que lanzaba al mercado y en base a eso pivotaba y decidía. Pero además se cruza en un momento dado algo que hace que dejéis de hacer alioli, que es la legislación. De pronto os aparece una legislación que no podéis prever y mata vuestra línea de negocio. Se llama el miedo y la legislación para prevenir la salmonelosis, que es el alioli se hace con huevos frescos. Con huevos frescos y, por tanto, como es cadena de frío, no se mata el bichito. No, el bichito va por ahí. Va por ahí pululando y como no teníais control de la cadena de frío, resulta que lo paráis. Y, por tanto, pero la empresa no quiebra ni baja persiana, sino al revés, sigue creciendo porque habéis diversificado, pero con un core, que es salsas. Salsas, sí. No salsas. Sí, eso sí que llega un momento que sí que es el centro del desarrollo, se centra en salsas y ya, aunque en la historia de la empresa siempre ha habido intentos de hacer otras cosas, pero lo que nos ha funcionado son las salsas, diversificar en salsas e innovar en salsas, en envases, como veremos, y en sabores, en utilidad de los envases. Hemos sido bastante pioneros en la mayoría de estos vectores. Aquí tenemos la evolución del producto. En el año 65, las monodosis del alioli, producto estrella, que hay un momento que se tiene que dejar, por lo que hemos comentado, de fabricar, y en el año 95 vuelve a aparecer. Sí. Es curioso porque nosotros en Valencia estábamos bastante bien implantados, estábamos tanto en retail como en food service. Retail es supermercados, food service es restaurantes. Restaurantes, ¿sí? Restauración. ¿Vale? Y de repente nos vemos en el lineal una aioli, que no la ha fabricado por nosotros. Chena, no, ¿qué pasa aquí? En los lineales en Valencia, y mi padre, ¿esto qué puede ser? Bueno, entonces empezamos a investigar. Por aquel entonces ya había disponibilidad de huevo pasteurizado, que te solucionaba el problema de la salmonela. Y empezamos, pues nosotros aquí en Valencia no tiene que venir uno de Murcia, no digo Marta, algún murciano, perdón. a vender en Valencia. Pues fíjate, adelantasteis por la derecha haciendo luces a... Claro, igual nosotros a Murcia sí, pero es otra cosa. Y el tema es que hicimos un buen producto, mirando con tipo de maquinarias y... Bueno, al final se consiguió un buen producto, un producto estable, un producto que duraba 6 meses, con garantías organolépticas de todo tipo, y se presenta. Entonces los clientes nos dicen, pues nosotros esto ya lo tenemos. O sea, ¿qué valor nos das diferencial para que yo quite al que tengo que me funciona, que me sirve bien? ¿Qué valor me das? Entonces se nos ocurrió ir a un centro tecnológico, hacer una cata sensorial, porque nosotros pensamos que nuestro producto era mejor, y salió un 70-30 de lo que es una cata ciegas, de lo que es el producto, sin tener en cuenta el envase. Y ese es el envase que hay ahí, en el 95. Con esto desplazamos a nuestro principal competidor. Lo siento, murciano. Aún está en el mercado, el sol sale para todos, entonces aún está en el mercado y nosotros nos implantamos pues, con este envase que veis aquí del año 95, que era una terrenita, como la veis, y empezamos a vender en los supermercados y a tener un crecimiento que no era muy grande, pero era un crecimiento sostenido junto con las demás salsas que nunca las hemos dejado de fabricar. Quisiera llamar la atención sobre, fijaros que el mercado permanentemente innova la creatividad y ahí os puedo afirmar que los latinos somos extraordinariamente creativos. O sea, tenemos una ventaja competitiva sostenible con otras culturas. Lo que somos no tan talentosos es en la parte final de la innovación, que se llama sudar. La de sudar no se nos da tan bien. Bueno, por el caloreto a lo mejor sí, pero no por el esfuerzo. Entonces, la creatividad nace cuando hay una legislación para prevenir la salmonela que resulta que hace que otros se pongan a decir, bueno, ¿cuál es el problema en concreto? Y es,
que hay que eliminar la cáscara de todo el proceso porque hay que matar el bichito que puede estar ahí dentro. Y entonces es cuando otros innovan o investigan y descubren o desarrollan, no descubren, sino desarrollan el huevo pasteurizado, que en el proceso de pasteurización matas los bichitos, ya se aplicaba en la leche, con lo cual no hay que desarrollar mucha gran tecnología, pero eso genera que de pronto hay que estar observando las novedades tecnológicas, porque la legislación os hace parar un producto, a vosotros ya muchas personas que están usando huevos, eso desarrolla, abre una oportunidad, por tanto, problema puede ser fantásticamente una oportunidad y de pronto la oportunidad descubierta por otros que hay que aprovechar para traer el huevo pasteurizado. Eso hace revivir el producto segundo primigenio, porque el primigenio era las albóndigas de bacalao, no lo olvidéis. Así nació la historia. Muy bien. Y así llegamos hasta el año más o menos 2000, sí, ¿no? Donde ahí empieza, ¿sabéis las carreras estas de atletismo que se pasan un palito? Pues hay una persona, Vicente, el padre, el fundador, que empieza a decir, che, xiquets, aquí tenéis que comenzar, ¿no? Y os incorporáis ya... Sí. Esa es la segunda etapa que hemos comentado, sí, ¿no? Más o menos sobre el año 2000, éramos 3 familias, pues 11 primos, nos incorporamos a la empresa, dependiendo de las edades, unos antes, otros después, con una empresa de un tamaño de una facturación de unos 6 millones de euros, donde comían 3 familias y donde 11 familias, evidentemente, en un futuro no daba para que comieran todas. ¿Cuántos empleados, más o menos? Pues igual serían 30, 40 o... Pues no, una más pequeña empresa. Sí. Entonces se plantea un cambio generacional que va del año 2000 al 2011, donde se intenta combinar lo que es, sin perder la esencia del fundador, pues incorporar talento, la C, hacer crecer la C, con gente externa, tener una visión más de mercado, buscar una diferenciación y hacemos desde el año 2000 hasta 2011, 3 planes estratégicos donde pues, nos llevan a otro salto. La primera etapa son 50, más o menos 50 años, donde es de cero a crear una empresa y consolidarse. Aquí estamos hablando de crecimiento. Ahora luego veréis una gráfica. En esta etapa de cambio generacional y profesionalización nos vamos a la segunda barra, donde ya alcanzamos una cifra de negocio de unos 20 millones aproximadamente. Y a partir del 2011, la rama familiar de Vicente, que somos los 5 hermanos, compramos el 60% al resto de primos. Lo que es el tema de accionariado se reduce, ganamos mucho en lo que es paz social y nos centramos en el negocio, ¿vale? No estamos pendientes de guerras de familiares, sino que nos centramos en el negocio. Entran nuevos directivos que han sido también parte fundamental y clave en el crecimiento, que aportan y suman a la C, que es muy importante. Donde la empresa ya tiene un tamaño, nos podemos permitir contratar los mejores profesionales que la empresa puede tener o se puede permitir en esos momentos, porque entendemos que eso es una de las claves de éxito. Rodearse de buena gente que aporte talento y conocimiento a la empresa, teniendo un foco, teniendo un conocimiento y combinando esas dos realidades que había en la empresa. Y eso pues, nos lleva a el 2018, 19. La gráfica es artística, pero el Excel en el que está basado es más o menos así. Impacta, da un poquito de vértigo. De hecho, se puede comparar casi, no sé si conocéis la ley de Moore, que dice que cada 18 meses se multiplica por 2 la potencia tecnológica del todo, de los ordenadores. Pues esto es casi la ley de Moore. Pero pasamos, entiendo que aquí, fíjate que el primer ciclo, el foco era industrial. Sí. El segundo era de mercado. Era más de mercado. ¿Y el tercero? Pues el tercero está más basado por una parte, internacionalización, por otra parte, el crecimiento. Nos convertimos en una empresa nacional, el mortero es la punta de lanza de la empresa,
que nace en el 2000. De hecho, la reacción, los que estáis aquí para os será obvio, pero los que estamos por ahí, en España, en cualquier sitio, cuando dices Chovy, ¡ah, sí, los del mortero! Sí. Hay una correlación emocional, con lo cual se ha creado un gran éxito sí. ahí. Lo que es la generación de equipos y talento externo, junto con el que había, y muchas innovaciones. Esta es la que hemos visto en el mortero, la que más se conoce, pero hay muchas otras que en la empresa, pues, o bien en producto o bien en procesos, pues han ido generando ventajas competitivas que nos han ido haciendo crecer. Nosotros operamos en un mercado donde nuestros competidores son multinacionales y nuestros clientes también. Entonces, nuestra supervivencia pasa por la innovación, por la diversificación y por aprovechar al máximo el talento que tenemos enfocado, pues, a unas estrategias muy enfocadas para que ocupar huecos que otras empresas no ocupan. Dicho esto, no es mejor ni peor. O sea, hay empresas que están enfocadas al precio y tienen que ser enormemente competitivas en precio y pierden flexibilidad. Otras empresas que están más enfocadas a innovación, diversificación, especialización, pues tienen otra serie de circunstancias. Nosotros lo que nos ha pasado es que el crecimiento sostenido y esta curva, esto tiene un precio, y el precio es la pérdida de eficiencia y la complejidad, que el crecimiento es exponencial, ¿vale? Entonces nosotros ahora actualmente tenemos 200, 220 trabajadores, tenemos muchos departamentos, y lo que es la cultura de la innovación que llevamos durante muchos años, esto cada vez es más difícil que sea permeable a toda la organización. Entonces, donde había una persona que con 20 trabajadores, esto era muy inconscientemente, pero se innovaba mucho. Hoy cada día, si queremos que toda la organización participe en esa innovación, ya es realmente una cultura de innovación, no solo por sacar productos innovadores, que es la consecuencia, sino porque aporten y que la C sea una variable diferencial en el mercado, pues aquí en las claves es foco, una cultura innovadora y hacer crecer la C. Ya es el reto y es en el punto donde estamos hoy, por eso nos hemos conocido. Un gusto. A mí, yo destacaría de esta última exposición tuya una clave. Yo me enfrento a muchísimos directivos en muchos sitios que están obsesionados con contratar consultores para que les innoven, o sea, ponen la innovación como el fin, el propósito. Vosotros inicialmente, ya desde el momento fundacional, para vosotros lo veis como la consecuencia. Creen las personas para que ellas juntamente sistematicen la innovación como consecuencia de ese talento humano innato que es la curiosidad y la imaginación. La estimulamos para que detecten oportunidades o problemas, como hacía tu padre, vayan pivotando y no se enamoren del martillo, sino van viendo de lo que hay que enamorarse porque lo que manda es el mercado, pero sumen la capacidad creativa de todas las personas. Por tanto, el tercer elemento que va sustituyendo en la visión es visión en personas, es visión en la cultura. Y en eso es cómo sistematizar una organización que ha crecido muchísimo, que se ha internacionalizado mucho con incorporaciones brillantes y ahora estáis presentes en ¿cuántos países? Pues 20 o 30 países. Lo que pasa es que la mayoría de los países donde más vendemos son países que recibimos turistas aquí, conocen el producto y luego llevas el producto a esos países y lo conocen. Mira, esto es lo que cuando fuimos a Marbella o ahí, tal. Luego otros países que no vienen más a nivel turístico, pues cuesta más porque tienes que explicar el producto. Entonces es más complicado ir a Polonia o ir a otros países a explicar el producto. Pero bueno, ahí estamos sembrando nuestras semillitas y poco a poco vamos haciéndonos un hueco a nivel internacional también. En esa lucha eterna del departamento comercial y del departamento de producción, que unos quieren tener máximo stock, máxima disponibilidad y los otros están muy limitados por las cadenas productivas, el equilibrio nunca es fácil, pero
Vamos, señalo aquí porque hay la fuerza de ventas más internacional la tenemos aquí, buena parte, y hay que agradecer por mucha responsabilidad y mérito de esa curva en crescendo. Es tanto de diseño, de producto, de experimentación, como de ser valiente y tener gente internacional que piensa en internacional y que vende en internacional. Así que hay que tener mucha osadía para ir probando todo eso, ¿eh? Pero veis que la innovación en ningún caso de los que han narrado es como disruptiva, sino que es paso a paso, y a veces hay pasos para atrás que luego vuelven a aparecer como el aguacate, el alioli, ¿sí? Aquí tenemos una imagen de las primeras etapas de la empresa. Esta es la segunda zona industrial, ¿no? Bueno, esto fue la primera. La primera fue en tu casa. Bueno, no, en casa de mis abuelos. Exacto. En casa de mis abuelos. Entonces aquí ya veis que el proceso es como bastante manual, el envasado, porque se habla mucho de talento, se habla mucho de cultura, se habla muchísimo de innovación. ¿Cuántos de vosotros habéis oído hablar de Customer Experience? Experiencia de cliente, de transformación digital. ¿Sí? Oh, qué bonito, Internet de las cosas. De innovación. Nadie ha oído hablar de innovación. Vale. Y si os dijera que innovación es como sexo y felicidad, que todo el mundo habla de ello, todo el mundo le gusta, pero nadie sabe en concreto qué es y para qué sirve. Que en realidad es la consecuencia, innovar es la consecuencia de detectar problemas, oportunidades o necesidades, y si te hace falta Internet de las cosas, lo pones, que si te hace falta transformar algo digitalmente, lo transformas, de que si algo involucra a tus empleados, seguro que si los motivas y los creas una experiencia de empleados positiva, se creará una experiencia de consumidor y cliente muy positiva. Por eso hay que hablar mucho más de employee experience más que de customer experience. Pero en realidad estamos perdiendo el foco. La esencia es curiosear el mercado, ver cuáles son las necesidades, combinar talento y dar respuesta a ello con agilidad, que no con velocidad. Para ti, que amáis, porque os conozco un poquito más, y amáis la esencia y la belleza de lo simple. ¿Cuál crees que son los aspectos claves de vuestra cultura para estimular y sistematizar esa cultura innovadora? Bueno, pues como he dicho, la C es muy importante. Entonces hay un dicho africano que creo que hace referencia en tu libro, sí, que es: si quieres ir rápido, ve solo, y si quieres ir lejos, ve acompañado. Entonces, esa es una de las esencias. Si tú quieres ir lejos, te tienes que acompañar de gente talentosa y gente que aporte, que te acompañe en el viaje. Eso es fundamental. Uno solo no va a ningún sitio. Eso es la base de cualquier empresa que quiera ser sostenible. Otra es la autenticidad, que también la nombras en tu libro. O sea, pensar, decir, hacer, sentir lo que uno dice. Porque somos humanos y la mayoría de veces decimos lo que no pensamos. Por perjuicios o por eso a un niño no le pasa, pero a las personas y en las empresas eso también pasa. Entonces, tener autenticidad en lo que es la empresa es muy importante. Y luego, tampoco hay que innovar, pero desde la experiencia, ¿vale? Una empresa que empieza de cero, una startup, pues lo tiene todo por descubrir. Pero una empresa que lleva 50 años tiene que aprender dónde está su esencia, dónde están sus valores, sus creencias, sus propósitos, y eso nunca se debe perder. La empresa puede tener 1000 trabajadores, pero si pierdes eso, yo creo que al final estás perdido y ya no sabes dónde vas, pierdes el norte, y esa es para mí la clave está otra vez en las personas y en el conocimiento que aportan a un objetivo común con foco y sistematizando. Porque cuando te haces grande, cada vez es más difícil que todos hagan lo mismo de forma voluntaria, no porque lo diga el jefe, sino porque esté en la cultura de la empresa. Y eso no es muy fácil de decir, pero muy difícil de hacer. Y en eso estamos. Aquí tenemos el segundo coche de empresa. El primero fue un Simca 1000. Sí. Los que os acordéis de la canción de los... ¿Os acordáis de los inhumanos? Sí. El segundo coche de empresa. Aquí vemos a tu padre y a tu tío. En ferias, en alimentaria. Ferias. ¿Para qué crees que iban a ferias? Porque ir en ferias en los años 60 tampoco es tan obvio, ¿eh? ¿Por qué creías que iban? Porque estaban en Benifayó. Sí. O sea, no estaban en la Castellana de Madrid, en una urbe cosmopolita, en Benifayó. No. Y dicen, hay que irse a...
Barcelona. Para ellos ir a Barcelona es como para nosotros ir a Nueva York, básicamente. Entonces, incluso en el tiempo que tardaban en llegar. ellos cogían el 5000, una furgoneta, la llenaban de sus cosas, se iban allí, se montaban en el stand, se ponían allí y tenían dos objetivos. Primero, hacer clientes que les conocieran fuera de la Comunidad Valenciana, eso uno, y luego observar qué hacían los demás. Copiar. Copiar, que no te contaran qué es lo que está pasando. O sea, observar. Y de esa observación salían muchas veces más cosas que desde el área comercial. Copiar que no plagiar. Son dos cosas muy diferentes. Y aprender de los demás. Exacto, y traerse cosas que, de otras industrias, inspiraciones. Y aquí tenemos otro stand. Ese es el otro stand, que sería un año siguiente, o más o menos por la misma época. Esto ya es, la versión pro de Chovilla, ¿eh? Sí. Ya incluso ya es en colores. Ya la cosa va mejorando la cosa. Esto es la primera fábrica donde estamos en Benifayó. De aquí ya se cerró la tienda y montaron en 1970 la fábrica, esto es 95, y la fábrica prácticamente era una sala. Lo que veis al fondo son la máquina de hacer aioli productos, lo otro que se ve aquí con las 4 personas es una envasadora y ya se cerraba el proceso con la caja. De ahí iba al almacén y se distribuía. Y eso era la fábrica. Atención a la señora de las botas blancas. ¿Sabéis lo que está haciendo? Está con los 2 envases metidos allí como si estuvieran en las ubres de una vaca, rellenando el producto, y cuando acaba se los da a la de la izquierda, que le pone el tap, se lo pasan a la de atrás y lo encajan. O sea, esta señora manualmente de 2 en 2. O sea, codo de tenista total. Luego también es importante que las máquinas que veis aquí, ellos iban a ferias de maquinaria donde había máquinas alemanas, era impresionante, todo lo que ve allí, pero era carísimo. Entonces ellos lo que venían aquí, se buscaban al tornero y a los que trabajaban con este tipo, calderería y todo esto, y le hacían 4 dibujos de esta máquina es la que quiero. Y todo esto son máquinas inventadas por ellos, por mi padre y su hermano, que su hermano era más manitas en el tema de mantenimiento y mecánica, y todas estas máquinas eran hechas por ellos con gente de talleres de Benifayó, de Almusafes o de la zona. Y como el chiste del puñetazo, la cosa va creciendo y de pronto ya pasáis a tener incluso flota. Sí. Ya. Ya. Comercialmente vamos creciendo, vamos incrementando lo que es la distribución con distribución propia y también con externa. Y esto es hoy. Sí, esto ya es hoy. Esto es hoy, con 2 naves, una en Benifayó y otra nave que es más de logística en Massalavés. Y si tuvierais el doble de espacio, probablemente adyacente, probablemente estaríais pensando en alguna OPA hostil. Sí, nos hemos quedado ahí embutidos, ¿no? embutidos. Tenemos otra perspectiva de la planta y un tipo de envasado ya diferente. Ya no hay una señora poniendo en las udres aquellas para que se vaya llenando. ¿Sí? Totalmente mecanizado, el envasado del alioli, como lo tenemos ya hoy. Y no como churros, sino como aliolis, pues a los canales de venta. Y este es el almacén logístico de Massalavés. ¿Os imagináis que desafortunadamente hace muy pocos meses falleció el fundador? Hace muy poquitos meses. Pero el orgullo que pudo tener o debía tener ese señor viendo la parte trasera de la casa de los abuelos, de donde empezó con el ultramarinos, a resistencia, venciendo la resistencia de todo el entorno, porque estuvo 8 que... y ver todo esto. O sea que... Hombre, tuvo la suerte de verlo, tuvo la suerte de ver este almacén, las nuevas instalaciones que son de reciente creación. Él decía que que era una pena no haber nacido 50 años después. Pero claro, que eso lo decimos todos. Él veía esto y decía, yo con esto, vamos, llegaba... Veía 1000 posibilidades y todos los días nos proponía productos nuevos, o sea, una persona que hasta el final fue visionaria, fue innovadora, y eso yo creo que la empresa, no solo los hermanos, sino que el resto de la empresa la llevamos en el ADN.
Te comentabas que se diluye, con el crecimiento se diluye la esencia, la sistematización. Es aquella frase que me dijo una vez un directivo: hemos ido creciendo y ya estamos en un punto que encontrar mesa local para la cena de Navidad de todos ya es imposible, ¿no? Entonces ya estáis en un tamaño, pero el liderazgo, que no el ser directivos, el liderazgo, la ascendencia, la influencia, la estimulación de ese talento que tenéis interno, como decía Gary Hamel, o dice permanentemente Gary Hamel, cultura es el reflejo del liderazgo. Si tienes un líder tartamudo, tu organización será tartamuda. ¿Cómo te gustaría que fuera el estilo de liderazgo de ese Chovy versión 4.0? Hombre, yo creo que a mí y a toda la gente que estamos trabajando en Chovy, que hemos vivido estos últimos 15 años, que es donde hemos pasado al gran crecimiento, se ha incorporado mucha gente nueva, con talento. Al final a mí lo que me gustaría es tener una cultura participativa donde la gente, desde la mano de obra directa hasta el último directivo, sintiera estos valores y que no se perdieran. En poco tiempo hemos crecido mucho, hemos perdido eficiencia, hemos perdido agilidad, pero esto se recupera fácil porque al final depende de las personas. Entonces, si hay una voluntad de las personas y entienden este concepto y encajan en esa cultura, porque igual por el camino hay gente que no encaja y eso ni es bueno ni es malo, pero al final se tiene que conjugar que haya esa cultura, no se pierda, que recuperemos esos valores. Al final hay que sistematizar, porque cuando hay tanta gente, si no sistematizas y no tienes un método que te haga que tus procesos y tu forma de hacer las cosas ayuden a generar ideas y ayuden a innovar. Si tú a una persona le dices qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y cuándo lo tienes que hacer, estás matando la innovación y estás matando la creatividad de esa persona. Entonces, no es fácil porque al final las empresas y estos 15 años hemos crecido de una forma muy departamental, absorbiendo todo este crecimiento a todos los niveles, pero ahora es el momento de abrir un poco, sobre todo los que estamos en la parte de arriba, abrir y ser líderes que busquen la participación y líderes que estamos al servicio de los empleados, porque al final los empleados y la persona que está en una máquina, tú puedes ir con un ingeniero, con una ingeniería y te puede montar una línea, gastarte ya una pasta y luego la persona que está ahí dice, oye, es que esta cinta que me has puesto aquí, es que tengo que saltar para pasar, si lo hubieras puesto por detrás, pues igual si le hubiera preguntado en el momento, si hubiera participado esa persona a esos niveles, pues posiblemente muchos de los recursos que podían ser más eficientes lo serían. Es un liderazgo participativo y, como decía Ed Catmull en el mejor libro que yo he leído jamás de liderazgo, se llama Creatividad SL. Ed Catmull es el fundador de Pixar. Dice que en esta empresa tenemos gente tan talentosa que lo que queremos es gente que nos diga lo que tenemos que hacer en lugar de decirles lo que tienen que hacer. Es una mentalidad abierta a recibir tanto detección de problemas, oportunidades o necesidades de mercado, como lo que comentabas, que ocurre muchas más veces de lo que pensamos, que la ingeniería hace magníficamente bien su trabajo, pero ergonómicamente el que la tiene que usar se siente incómodo. Sí, el que dice una ingeniería dice la parte comercial o cualquier área de la empresa. O sea, aquí al final lo importante es que vamos todos en una misma dirección y también muy importante el foco. Porque si la gente no sabe dónde tiene que ir, pues igual uno se cree que está haciendo lo que debe y va a una dirección contraria a lo que está haciendo, frenando. Entonces, no es fácil, pero yo creo que la clave está ahí. Pues, charlán, se nos ha pasado el rato. Como en esta hora que habéis estado aquí, os puedo garantizar que vuestro inbox se ha llenado, que tenéis mensajes que contestar, que tenéis cosas que hacer. Y ese rato que nos habéis dedicado, pues no podemos más que agradecérselo de una manera, y es al menos que os llevaseis algunas cosas
de nuestras experiencias, sobre todo de la vuestra, que podríais aplicar esta tarde o mañana a vuestras organizaciones o a vuestro futuro. ¿Qué cosas? Yo tengo una tendencia a decir, ¿qué 3 claves? Pero tú dices, 3, y si se me ocurren 5, pues dicen 5. ¿Qué claves compartirías con ellos de lo que tú has vivido o vosotros habéis vivido o conocéis que pudiera ser útil, creáis que puede ser útil para unos u otros, para ellos, como individuos, para sus equipos o para sus organizaciones? Pues yo creo que, me repito, Vamos a contarlas. yo creo que es importante tener un foco. Foco sobre el para qué. Exacto. Luego necesitas personas que sepan enfocarse y que nos lleven a una creación de valor dependiendo de la empresa que estemos, si es un servicio o un producto, que sea diferenciador o que tenga un valor competitivo diferencial suficiente para que la empresa tenga futuro a medio plazo, porque el corto plazo nos mata. Por tanto, personas en las que despertemos como líderes la curiosidad, la imaginación y la creatividad para acercarnos a ese foco, combinando el corto plazo, porque lo que pagan las nóminas de hoy es el corto plazo, pero visionando el largo plazo para que nos paguen las nóminas pasado mañana. Porque igual aparece una bacteria diferente y lo que hoy es un producto estrella, tenéis que dejar de hacerlo por la bacteria salmonelosis o la que sea. Por tanto, foco, despertar la curiosidad, la imaginación y la creatividad. Y luego hay una tercera que yo creo que no hemos comentado en toda la sesión, Vaya. creo, que es que al final podemos hacer todas estas cosas, ahí había una T en la ecuación, a una velocidad. Pues bueno, nosotros vamos a hacer esto a 2 años, pero es que resulta que la velocidad, el timing, no lo marca Chovy, sino lo marca el mercado. Entonces tenemos que ser capaces de hacer todo lo que estamos diciendo, pero dentro del contexto de una T que nos marca el mercado. Entonces, si nosotros en 3 meses tenemos que estar en un punto y no estamos, y estamos en 6, pues estaremos fuera de juego. Entonces, la variable T es la única que hace 1 hora sabíamos unas cosas, ahora sabemos otras, pero es algo que no recuperamos. Es igual que el agua de un río, que tú hoy te bañas en el agua de un río y mañana vas y te entras en el río y es agua, pero no es la misma, es otra. Pues el tiempo es lo mismo, entonces el tiempo no se recupera. Entonces, agilidad es súper fundamental. Los cambios tecnológicos, y bueno, aquí tengo a Paco Gavilán, que eso lo sabe muy bien, los cambios tecnológicos nos están cambiando la forma de hacer las cosas, la adaptación al entorno en el tiempo que el mercado nos marca, cada uno en su sector, pues eso es fundamental. Entonces, la C, teniendo en cuenta la T, y crear un valor que nos dé ventaja competitiva. Muy bien. Entonces, foco, estimular la curiosidad, imaginación y creatividad de todos, combinar tiempo de medio plazo y tiempo de largo plazo, tiempo de ejecución, tiempo de exploración, despertar en toda la organización esa capacidad de agilidad, de observar el mercado e ir dando saltos en lugar de ir a toda leche, porque igual eres como el mosquito en el parabrisas, que ibas tan deprisa que no viste que venía un coche. ¿Sí? Y, por último, hará falta que un líder se lo crea, porque si esto lo dice alguien pero no se lo cree, el talento se va. Es importante que la C esté compuesta de personas que crearon un proyecto y que se sientan parte de ese proyecto. No porque lo diga Enrique Chovy, sino porque ellos se sientan parte de ese proyecto, de forma voluntaria. Y Enrique Chovy también se lo cree. ¿Tú te lo crees? El primero. He abierto la conversación con un brevísimo speech. He introducido a una persona en una cultura innovadora que la intención que tiene no es hacerla más innovadora, sino sistematizarla y hacerla al alcance de todos, que la he etiquetado de auténtica, y quisiera agradecerte tu tiempo y seguramente pues que se ha acabado, que ya por relajarte. Muchas gracias a ti.